El Señor les bendiga, hermanos. Muy apenas pude cantar. No canté como normalmente canto, porque sentía algo en la garganta. Y más si cantaba algo fuertecito. Por eso estaba así. Me quería dar tos también. Vamos a abrir nuestras Biblias, ahí donde tuvimos la lectura. Hechos, capítulo número 10. Vamos a leerlo nuevamente, los versículos del 1 al 9. Vamos a leerlo juntos. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Padre celestial, bendito Dios, gracias te damos por este tiempo. Es el mejor de los tiempos estar en comunión contigo, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que nos des sabiduría, inteligencia espiritual para comprender y entender tu palabra, pero principalmente obedecer. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, y los que no pudieron venir, tú conoces las causas, pero que tu bendición llegue hasta ellos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hay muchos inconversos que hacen buenas obras, pero no son salvos. Y los hombres buscan a veces hacer buenas obras, creyendo que así pueden alcanzar el favor de Dios, que así pueden alcanzar la vida eterna. Y quieren saber qué hacer para tenerla, como aquel joven, ¿se acuerdan? Que fue directamente con el Señor, con el Maestro. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y le preguntó a quien prácticamente pues tenía la respuesta correcta. Y el Señor pues le dijo, ¿verdad? Los mandamientos tienes, esto y esto y esto. Dice, todo eso lo he guardado, dice, desde mi juventud, este joven. Muy bien, te falta una cosa. Reparte lo que tienes y sígueme. Y allí fue
detalle, el problema, porque dice la Escritura que tenía pues muchas propiedades. Pudo más el amor al dinero. Y recordemos que la Escritura dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Si nos morimos, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. El dinero no es malo. El dinero es bueno. Si Dios nos bendice y tenemos, pues vamos a disfrutarlo. Porque ya muerto, ya, ahí terminó todo. Entonces, tenemos aquí en la Escritura que nos habla de un hombre llamado Cornelio. Este hombre sobresale por su buena conducta, su deseo de hacer la voluntad de Dios. Es el primer gentil convertido. Era un centurión, un soldado romano. Era un hombre importante. El versículo 1 nos dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y aquí nos dice cómo era este hombre. Piadoso. Piadoso. Es una virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, amor al prójimo, actos de amor y compasión. Porque dice la palabra de Dios que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hacía muchas limosnas al pueblo judío, a pesar de que era un romano, un soldado, ayudaba mucho. ¿Por qué lo hacía? Hay muchas personas que son piadosos, son compasivos y ya lo traen. ¿Cornelio conocía a Cristo? No conocía a Cristo. Sin embargo, simpatizaba con la religión de los judíos. Porque, bueno, pues yo creo que miraba sus comportamientos, claro, hay comportamientos buenos, comportamientos malos, como en todo. Pero Cornelio era un hombre piadoso, nos dice la Escritura. Y Dios, con las personas piadosas, tiene un trato especial. Y en el Salmo número 4, versículo número 3, veamos lo que dice, fíjense. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare.
Entonces, un hombre piadoso, a un hombre piadoso Dios lo escoge y lo tiene señalado. Lo tiene señalado. E incluso la misma palabra de Dios nos dice que debemos aprender a ser piadosos. Allí en la primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo número 4, dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Nos dice la palabra de Dios que debemos aprender a ser piadosos para con su propia familia. Hay muchas personas que delante de la gente simulan una bondad, a veces una piedad, pero delante de la gente. Pero con su propia familia, no. Ahí es donde cabe ese dicho, ese refrán, candil de la calle y oscuridad de su casa. Tenemos que aprender a ser piadosos para con nuestra propia familia. Y bueno, pues los que todavía tienen sus padres, dice que a recompensar a sus padres. Nunca podremos pagar lo que nuestros padres hicieron por nosotros o han hecho o están haciendo, dependiendo de la situación. Pero todo eso dice la Escritura que es bueno y agradable delante de Dios. Cornelio, dice la palabra de Dios que oraba a Dios siempre. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, a la persona piadosa Dios la tiene en buena estima. Allí también en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo número 9, nos dice la palabra de Dios: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Qué bonito, ¿verdad? El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, el Señor está cerca de las personas piadosas. La persona piadosa siempre va a andar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque ama las cosas de Dios. Y siempre busca hacer su voluntad. Siempre busca hacer lo que a Dios le agrada, no lo que a Él le agrada. Y dice que Cornelio era temeroso
de Dios. Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es apartarse del mal. Entonces, por ser temerosos de Dios, o el que es temeroso de Dios se aparta del mal. Ahí en Proverbios capítulo número 16, versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando una persona es temerosa de Dios, se aparta del mal. En el capítulo 8 de este mismo Proverbios, 8 versículo número 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si no tenemos temor de Dios, no nos vamos a apartar del mal. Al contrario, lo vamos a buscar. Si tenemos temor de Dios, lo vamos a demostrar apartándonos del mal y haciendo el bien. Y eso va a demostrar, eso se va a ver que tenemos temor de Dios. Allí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, del 10 al 12, vamos a leerlo juntos. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué bonito, ¿eh? Los ojos del Señor están sobre los justos. Así como al hombre piadoso Dios lo tiene escogido. Los ojos del Señor están sobre los justos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, ¿nos conviene apartarnos del mal? ¿Nos conviene apartarnos del mal? ¿Nos conviene ser piadosos? Nos conviene. Pero Cornelio era un hombre que no conocía a Cristo. Sin embargo, él era muy buena persona. ¿A cuántas personas yo creo que sí hemos conocido que son buenas personas? Incluso no tienen vicios. Se portan bien. Tratan bien a su esposa, a sus hijos. Tienen muy buena relación. Y a veces decimos, solo le falta Cristo en su corazón. Y así hay muchas personas que a muchos creyentes nos ponen el ejemplo de buen comportamiento.
Yo conozco así a muchos y yo creo que ustedes también. Personas que solamente les falta conocer al Señor, escuchar el Evangelio. Y Cornelio era así, porque era así. Era un hombre piadoso, era temeroso de Dios. Y no tan solo él, dice que con toda su casa. Estaba guiando a sus hijos en el temor de Dios, sin conocer a Cristo. Entonces Cornelio daba muchas limosnas. Esto nos habla de que era un hombre generoso, que no era como dicen a veces, ¿verdad? Que no, él ayudaba en todo lo que podía al prójimo. Y estoy seguro, ¿no dice la Escritura? Que no hacía tocar trompeta, como nos habla ahí en Mateo capítulo número 6, cuando el Señor les dice a sus discípulos, capítulo número 6, dice el versículo 1, Mateo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esto buscan a veces muchas personas, nada más delante de los hombres, a veces como para recibir elogios. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y así hay personas que ofrendan, ayudan, pero no quieren publicidad, no quieren que se diga que ellos fueron. Eso es agradable delante de Dios. Pero muchas personas a veces cuando ayudan tocan trompeta. Y más ahora con estas redes sociales que van a ayudar en algo, la foto. Eso es tocar trompeta. Dios nos dice que no. Y como les digo, la Escritura nos dice que Cornelio hacía muchas limosnas al pueblo, pero seguro es que no tocaba trompeta. Allí en Proverbios capítulo número 11, versículo 25. Once 25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. O sea, un corazón generoso, un corazón dadivoso, dice que será prosperada el alma de esa persona, y el que saciare, él también será saciado. Entonces, ¿qué tan generosos somos nosotros, hermanos? Cuando hay alguna necesidad, ¿ayudamos? ¿O nos hacemos de la vista gorda? ¿O nos hacemos sordos? ¿Recuerdan, como dijo Pablo, más bienaventurado
es dar que recibir. Y está una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estamos dando nuestros diezmos? ¿Estamos dando nuestras ofrendas? Cada uno tenemos la respuesta. Pero esa respuesta la sabe Dios. Nosotros no sabemos. Pero cada persona sabe si está cumpliendo con Dios. Pero también lo sabe Dios. Y a veces, ¿por qué no cumplimos con lo que debemos de cumplir? Aquí empieza todo. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 8. Pues dice 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Dónde empieza todo? Cuando nos damos al Señor. Porque dice el versículo 5, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Si la persona o el creyente no se ha dado completamente al Señor, difícilmente va a cumplir con lo que tenemos que cumplir, con los diezmos y las ofrendas. Entonces, en el capítulo 9 de esta misma carta de Segunda de Corintios, nos dice este texto muy conocido, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando demos nuestro diezmo, cuando demos nuestra ofrenda o cuando hagamos una promesa de fe, vamos a hacerlo con gozo, con alegría. ¿Por qué? Bueno, porque esto agrada a Dios. Dios ama al dador alegre. Entonces, Cornelio nos da 4 ejemplos. Es piadoso, es temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y luego dice, y oraba a Dios siempre, oraba continuamente. ¿Qué ejemplo nosotros estamos dando a nuestra familia, a nuestros hijos? Esta enseñanza se llama el ejemplo de Cornelio. El ejemplo de Cornelio. Dice en la Escritura que Cornelio oraba a Dios siempre. Era otra de las cualidades de Cornelio. Pasaba mucho tiempo dedicado a la oración. Y es lo que nos dice la palabra de Dios, que debemos orar en todo tiempo. Allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 18,
Versículo 1, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Esto lo está diciendo el Señor directamente a sus discípulos. En Romanos capítulo número 12, versículo número 12 de Romanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Debemos orar sin cesar, como nos dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que no dejemos de orar, que oremos siempre. Seamos como Cornelio, que dedicaba mucho tiempo a la oración. Y recalcando, Cornelio no conocía a Cristo. Y nosotros conocemos a Cristo. Cornelio oraba siempre. Y por eso Dios respondió a sus oraciones. Nos dice en el versículo número 3, hablando de Cornelio, o sea, Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿Se imaginan? Que escucháramos a un ángel. ¿Nos asustaríamos? Yo creo que sí. Así como María cuando el Señor le dio la notificación. Es un evento como para tener temor. Pero era un soldado romano. Se supone que los soldados romanos son valientes. Él, o sea, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado. No sé si a veces cuando hemos tenido algún temor o algún susto, ¿no han sentido que hasta las piernitas les tiemblan? Yo llegué a sentir, pero cuando por primera vez me prestaron un carro allá en Apodaca, todo iba muy bien mientras iba en la carretera, pero cuando entré al pueblo de Apodaca, ya con carro aquí y carro acá, pues sí la libré hasta donde íbamos, pero créanmelo, cuando me bajé, casi hasta temblando, cuando ya iba a entrar cuando entré al pueblo. Y Cornelio, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Así como cuando tuvo esa experiencia maravillosa en el camino a Damasco el apóstol Pablo, que Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Pues yo soy a quien tú persigues, le dice el Señor. Y el ángel le dice a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Todo lo que hacía Cornelio era porque le nacía hacerlo. Hay muchas personas que les nace hacer, ayudar, pero no a veces buscando compensación. Pero el Señor le iba a dar un maravilloso regalo a Cornelio. Por eso le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y le dice el ángel a Cornelio, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa
en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Lo que estaba haciendo Cornelio era agradable delante de Dios, era piadoso, era temeroso de Dios, daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era agradable delante de Dios. Por eso es que Dios ya tenía en la mira a Cornelio. Por eso le dice que mandara en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ve, busca a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Claro, ¿verdad? Conocemos la historia. Dios tuvo que tratar con Pedro también, porque Pedro no iba a ir a la casa de un gentil, no iba a ir, pero Dios trató con Pedro. Y también en una visión, ¿verdad?, que le sintió hambre, porque dice aquí que cuando ya se fue el ángel, Cornelio fue obediente a las instrucciones del ángel. Dice, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. O sea, les informó todo, su experiencia con el ángel, y les contó todo. Y las personas al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, dice la Escritura, que subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y allí es donde tuvo hambre y le vino dice la Escritura, le sobrevino un éxtasis. Y fue cuando que un lienzo con cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo le mostró el Señor. Y el Señor le dijo, el ángel le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Pedro se negaba, dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el Señor le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y luego ya le dice que van a venir a buscarlo, que fuera. Y fíjense lo bonito de que también podemos aprender de Cornelio. En el versículo número 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Sabía que venía un mensaje para él, pero él quiso que sus amigos íntimos, sus familiares, también estuvieran presentes. Y cayó bendición en ese hogar, en esa casa. Cayó la bendición de nuestro Dios. Entonces llegó la salvación. Entonces nos dice la palabra de Dios en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cayó bendición allí en la casa de Cornelio y con todos sus invitados. Entonces, dice Pedro, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El comportamiento de Cornelio, debido a eso, Dios le mandó la salvación. Y no tan solo a él, sino a todos los invitados de Pedro. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos en la Escritura, la tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿se acuerdan cómo dijo Pablo? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, bueno, yo entiendo de que dijo Pablo, así como yo imito a Cristo, imítenlo ustedes también. Yo lo imito, hagan lo mismo. Entonces, allí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo principal lo tenemos en Cristo. Pero hay muchas personas que también tienen y dejan un buen ejemplo. La pregunta es esta: ¿qué ejemplo estamos dando nosotros? Principalmente en nuestra casa, en nuestra familia. Cornelio dice que oraba a Dios siempre, pero que era temeroso de Dios con toda su casa. Supo guiar su familia en el temor de Dios. Entonces Cornelio fue un personaje que es ejemplo por su conducta delante de Dios y del pueblo judío. Aunque era una persona importante, era un soldado romano, eso no impidió que obedeciera al Evangelio. Alguien a quien le obedecían, él obedeció. Las cualidades de Cornelio las debemos de tener presente. Principalmente porque la palabra de Dios nos lo recalca. Ser piadoso, temeroso de Dios, hay que ser generoso y orar continuamente. Vamos a llevarnos esta porción de la palabra de Dios y, como dijo el Señor, lo que hagamos, pues no toquemos trompeta. Vamos a hacerlo. Eso le agrada a nuestro Dios. Dios les bendiga.